Saludos y bendiciones, mis queridos hermanos. Les saluda el diácono Elix aquí en Católico Hoy con la meditación para hoy viernes 17 de abril. Y les recuerdo, mis hermanos, siempre Católico Hoy Radio para conectarse, para alimentar su espíritu, su alma. Conéctese 24 horas al día con música sacra católica. Bien fácil, si está en su computadora, www.catolicohoy.com, o puede bajar su aplicación en su teléfono celular completamente gratis. Ahora la frase para este día. Si fallas en la vida, estarás desilusionado, pero si dejas de intentarlo, estarás perdido. Entonces, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, abramos nuestra mente, nuestro corazón y nuestro espíritu para escuchar y meditar lo que nos va a decir Jesús hoy a través de su palabra. Primera lectura, tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, mientras Pedro y Juan hablaban al pueblo, se presentaron a los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y los saduceos, indignados porque los apóstoles enseñaban al pueblo y anunciaban la resurrección de los muertos por el poder de Jesús. Los aprendieron y, como ya era tarde, los encerraron en la cárcel hasta el día siguiente. Pero ya muchos de los que habían escuchado sus palabras, unos 5,000 hombres, habían abrazado la fe. Al día siguiente se reunieron en Jerusalén los jefes del pueblo, los ancianos y los escribas, el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan, Alejandro y cuantos pertenecían a las familias de los sumos sacerdotes. Hicieron comparecer ante ellos a Pedro y a Juan y les preguntaron: ¿con qué poder o en nombre de quién han hecho todo esto? Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo: Jefes del pueblo y ancianos, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, para saber cómo fue curado, sépanlo ustedes y sépanlo todo el pueblo de Israel. Este hombre ha quedado sano en el nombre de Jesús de Nazaret, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de entre los muertos. Este mismo Jesús es la piedra que ustedes, los constructores, han desechado y que ahora es la piedra angular. Ningún otro puede salvarnos, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el que a nosotros debamos salvarnos. Palabra de Dios. Salmo responsorial. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Aleluya. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque tu misericordia es eterna. Diga la casa de Israel: su misericordia es eterna. Digan los que temen al Señor: su misericordia es eterna. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Aleluya. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra de la mano del Señor. Es un milagro patente. Este es el día del triunfo del Señor, día de júbilo y de gozo. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Aleluya. Libéranos, Señor, y danos tu victoria. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Que Dios desde su templo nos bendiga. Que el Señor, nuestro Dios, nos ilumine. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Aleluya. Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús se le apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Se les apareció de esta manera. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, llamado el gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos.
Simón Pedro les dijo: «Voy a pescar». Ellos le respondieron: «También nosotros vamos contigo». Salieron y se embarcaron, pero aquella noche no pescaron nada. Estaba amaneciendo cuando Jesús se le apareció en la orilla, pero los discípulos no lo reconocieron. Jesús les dijo: «Muchachos, ¿han pescado algo?». Ellos contestaron: «No». Entonces él les dijo: «Echen la red a la derecha de la barca y encontrarán peces». Así lo hicieron. Y luego ya no podían jalar la red por tantos pescados. Entonces el discípulo a quien amaba Jesús le dijo a Pedro: «Es el Señor». Tan pronto como Simón Pedro oyó decir que era el Señor, se anudó a la cintura la túnica, pues se la había quitado, y se tiró al agua. Los otros discípulos llegaron en la barca, arrastrando la red con los pescados, pues no distaban de tierra más de 100 metros. Tan pronto como saltaron a tierra, vieron unas brasas y sobre ellas un pescado y pan. Jesús les dijo: «Traigan algunos pescados de los que acaban de pescar». Entonces Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red, repleta de pescados grandes. Eran 153, y a pesar de que eran tantos, no se rompió la red. Luego les dijo Jesús: «Vengan a almorzar». Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: «¿Quién eres?», porque ya sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio, y también el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, en tiempos de transiciones inevitables en la vida, podríamos encontrarnos un poco perdidos. Las graduaciones, las mudanzas, un cambio de trabajo u otras experiencias de transición de la vida que pueden dejarnos con sentimientos de pena por lo que está cambiando o por lo que se perderá. Por ejemplo, este tiempo que vivimos con esta pandemia, sabemos que nos trae preocupación, tristeza, incertidumbre por todas las personas infectadas y hermanos que han perdido sus vidas y nos causa inestabilidad. Imagine usted la intensa tristeza y confusión que Pedro y los discípulos deben haber sentido a raíz de la muerte y la resurrección de Jesús. En el Evangelio de hoy, Pedro y los discípulos deciden ir a pescar, volviendo a sus medios de vida anteriores de encontrarse con Jesús. Esto puede haber proporcionado algún tipo de consuelo para volver a lo familiar en tiempos de confusión. Exactamente como nos pasa hoy día a nosotros, que tratamos de vivir en normalidad, pero no es fácil porque no estamos acostumbrados a esto que estamos viviendo, a estar aislados, a protegernos de unos de otros, a andar con máscara, todo este tipo de cosas. Jesús se encuentra con sus discípulos donde ellos están, donde ellos lo necesitan. En su situación de no haber pescado nada, Jesús crucificado y muerto, necesitan algunas señales para que reconozcan que es, de hecho, Jesús el que los mandó a tirar la red a la mano derecha. Todavía no han atrapado nada y Jesús les dice que tiren sus redes en el lado derecho del bote. Capturan una cantidad increíble de peces y el discípulo a quien Jesús amaba reconoce a Jesús en la multitud de la captura. Pedro solo se da cuenta de que es Jesús cuando su compañero discípulo se lo dice. Compare a ese Pedro con el que encontramos hoy en Hechos de los Apóstoles. Si bien no estaba seguro en el Evangelio, el Pedro de la primera lectura de hoy es valiente y proclama con valentía el mensaje de Jesús. Ha sanado a un hombre lisiado en el nombre de Jesús y ha enseñado a una multitud de personas. No teme enfrentarse a los líderes religiosos de la época y corregirlos a su manera. Cuando los líderes le preguntan sobre qué poder o con qué nombre ha curado al hombre lisiado,
Pedro, sin miedo, dice que fue en el nombre de Jesucristo, el Nazareno. Continúa describiendo clara y concisamente cómo Jesús resucitó entre los muertos y nos ha traído la salvación. Les dice que Él es la piedra rechazada que se ha convertido en la piedra angular. Pedro lo sabe íntimamente en su corazón. ¿Cómo? A través del don de la fe, el regalo de Dios y su experiencia personal con un Cristo resucitado. Tú y yo, mis hermanos, hemos experimentado ese Cristo resucitado. Quizás no como lo vio Pedro, frente a frente, pero lo hemos experimentado en nuestra vida personal, en las cosas que Jesús ha hecho en nuestra vida, en los cambios que ha hecho en nuestra vida o que ha hecho en la vida de personas que amamos. Mis hermanos, en estos tiempos que estamos viviendo, Jesús también nos sale a nuestro encuentro. Ahí donde estamos, en nuestra casa o en la situación que estemos pasando, y nos pide como a los discípulos que tiremos la red a la derecha. O sea, que lo volvamos a intentar, que no perdamos la esperanza, porque Él está con nosotros. Los discípulos de una red vacía terminaron con una red llena de peces por escuchar y seguir la guía de Jesús. Nosotros a veces andamos vacíos, pero no de peces. Andamos vacíos de esperanza, llenos de preocupaciones y de incertidumbres. Sin embargo, si tiramos la red, si lo volvemos a intentar como nos pide Jesús, nuestra red estará llena de paz y de esperanza. Pedro le decía a las autoridades que Jesús era la piedra angular que ellos desecharon. Ojalá que nosotros no la desechemos, que nosotros tengamos a Jesús verdaderamente como nuestra piedra angular. ¿Y qué es una piedra angular, hermanos? En la construcción es la piedra principal de la cual se dejarán llevar los constructores para construir correctamente un edificio. Es decir, si nuestra vida está construida día a día sobre Jesús, que es nuestra piedra angular, nuestra casa espiritual nunca se derrumbará. Vendrán los malos momentos y los difíciles como los que estamos viviendo, pero no nos derrumbará la incertidumbre, ni la preocupación, ni la tristeza, ni ningún sentimiento que nos quiera apartar de Jesús. Entonces, si realmente Jesús es mi piedra angular, debo depositar todas mis cosas en sus manos, mis preocupaciones, y dejarlas ir. No querer hacer lo que nosotros queremos hacer, sino ponerlas en las manos de Jesús y dejarlas ir. Debo dejar ir también mis planes y confiar que se me cumplirán si esa es la voluntad del Señor, porque su voluntad es en realidad lo que al final y al cabo me harán el bien. Entonces, mis hermanos, después de escuchar estas lecturas de hoy, que nos invitan a volver a intentarlo, a que Jesús sea nuestra piedra angular, deberíamos pensar y meditar y preguntarnos, ¿es Jesús mi piedra angular? ¿En qué debo tirar mis redes hoy a la derecha y confiar en Él? Oremos. Señor Jesús, te damos gracias, Padre eterno, por este día una vez más. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos concedes de un nuevo día, de un día que puede ser lleno de esperanza, Señor, si nosotros confiamos en ti, si ponemos, Señor, a ti en el centro de nuestras vidas, si tú, Señor, eres nuestra piedra angular. Jesús, te pedimos tu gracia cada día para confiar, especial en aquellos momentos en que nos sentimos atormentados, en que sentimos que las cosas no nos están yendo bien. Señor, ayúdanos a reconocer que tú eres nuestra piedra angular, que todo lo que construimos sobre ti, Señor, nunca se ha derrumbado, porque tú nos sostienes, Señor, porque tú te acercas a nosotros, así como a los discípulos, donde te necesitamos. Y sabemos, Señor, que en estos momentos estás con nosotros, y te pedimos tu fuerza y tu gracia para siempre reconocerte, así como tus discípulos amados. Y te lo pedimos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermano, que tengas un viernes bendecido. Recuerda que siempre oro por ti y por los tuyos. Por favor, ora tú por mí y por mi familia, y que Dios te bendiga en gracia abundantemente. Y no olvides, si fallas en la vida, estarás desilusionado, pero si dejas de intentarlo, estarás perdido.